Una vez más con ustedes, les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. Esta vez continuamos con el legado que nos dieron los griegos, ¿ya? Se le va a mandar igual un video sobre la parte de los dioses griegos como tal, ¿ya? Muy bien. El legado es como la parte fundamental sobre los objetivos de aprendizaje que se piden para tercero básico, como tal. Y bueno, y entre los legados que hemos estado viendo es que justamente en relación a los dioses, sobre todo al dios Zeus, es que se hace los Juegos Olímpicos, que se celebra cada 4 años en Olimpia, en esta polis llamada Olimpia. Acuérdate que las polis son las ciudades-estado, ¿cierto? Y esta polis en particular se celebraban los Juegos Olímpicos a nivel de todos los griegos. Por eso que lleva el nombre de Juegos Olímpicos. Muy bien, y estaba en honor a su dios principal, que era el dios Zeus. Y por ende era una fiesta religiosa, como tal, ¿ya? Y eso obviamente hasta el día de hoy ya no es una fiesta religiosa, pero sí es un legado para nosotros porque hasta el día de hoy existen los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Y muchos de los Juegos Olímpicos que existen en esa época existen hasta el día de hoy. Ya, algunos ya no, como este de acá ya no existe, pero hay otros que como luchas, maratones, ¿cierto? Correr, lanzar la bala, cosas así, como es el caso, o la lanzamiento de la jabalina, la famosa antorcha que se utiliza para los Juegos Olímpicos, todo eso son, es un legado que hasta el día de hoy existe, ¿ya? Que son las famosas Olimpiadas. Muy bien, entonces es un legado como tal. En la arquitectura, el ejemplo más destacado del edificio clásico es el Partenón. Ya el profesor de matemáticas que ya no está con nosotros, que fue a otra escuela, de quinto octavo, él por ejemplo, fue a Grecia y se tomó una foto en el Partenón. Toda persona que va a Grecia se toma una foto en el Partenón porque es un edificio clásico, ya templo del orden, de orden dórico, es decir, que tiene una columnas tipo dórica, que es justamente de la polis, donde se creó, y que se construyó en la Acrópolis de Atenas en el siglo V. Acordémonos que Acrópolis tiene que ver con la parte alta de la colina, ¿cierto? Que se amurallaba y donde en lo más alto se ponían los templos, y en este caso el Partenón. Estuvo dedicado a la diosa Atenea, ya. O sea, acuérdense que también le decíamos que los dioses se le edificaba templos y siempre se ponían en altura, porque hay una imagen del dios en el Olimpo, en la zona más alta, donde se encontraban los dioses. Y que Atenea era justamente la protectora de la ciudad, es decir, en este caso, de la polis de Atenas. ¿Ya? Atenea es su diosa protectora. Ya, de hecho que hasta el día de hoy hay muchos pueblos que tienen un santo patrón, ¿cierto? Bueno, es algo muy parecido. En este caso era una diosa que era la protectora. En su interior había una enorme escultura de la misma que medía 11 metros de altura, en el famoso Partenón. Y acá tenemos el Partenón, justamente, porque esto es lo que queda hasta el día de hoy. Es grande, si se dan cuenta, mira, acá hay personas, para que usted vea más o menos el tamaño, mira, las personas tan pequeñas que se ven en la imagen, y acá está el Partenón, que es una construcción, ¿cierto? Una arquitectura espectacular, con columnas dóricas, que son este tipo de columnas, con estos rayados. Obviamente el Partenón ya no está bien terminado por un tema de que ya se ha caído parte. Recuerden que han pasado muchos años y años, siglos, desde que se construyó hasta el día de hoy. Ya, pero esto es lo que queda del Partenón, que han soportado temblores, etcétera, etcétera, el tiempo, las lluvias, etcétera. Pero ha quedado harto de este famoso templo a la diosa Atenea, que se llama el Partenón, y ha quedado hasta el día de hoy. Y hay construcciones modernas en las cuales todavía conservan un poco de este estilo griego, que es hacer este tipo de columna y hacer un tipo triángulo adelante, ¿cierto? Bueno, también tenemos cerámicas de la época que han quedado. Y entrando en lo que es la escultura griega, la escultura de la antigua Grecia alcanzó la idea de la belleza artística hasta donde pudo llegar por sí solo el ingenio humano.
Aunque Grecia floreció en todas las bellas artes, ninguna la distingue tanto como la escultura. Era muy bueno haciendo escultura los griegos, muy bueno. Cultivó el arte de la antigua Grecia, todos los géneros de escultura, adoptando con predilección el mármol, o sea, usaban mármol y bronce para hacer sus esculturas como material escultórico y tomando como asuntos principales la mitología y los guerreros. ¿De qué más se dibujó, de qué más se hacían, esculpían imágenes? Eran de los dioses, que es la parte mitológica, de los dioses y de los guerreros famosos de los griegos. ¿Ya? Entonces sobre ellos se esculpían imágenes, a los cuales añadió en su última época el retrato de personajes históricos. Ya bueno, a finales de la etapa clásica griega, agregaron personajes históricos como tal. Entonces, una de las esculturas más famosas, ¿cierto? Es el discóbolo, ¿cierto? Que sería una persona eh, lanzando el disco que está acá, ¿cierto? En una competencia posiblemente olímpica, ¿cierto? Que es el de Nero en 460 a.C. Ya, eh, si vemos, la escultura es muy precisa, parece ir a un ser humano, ¿cierto? De verdad, ¿cierto? Pero no lo es. Y el hecho de estar de cierta manera desnudo es porque en las competencias, como los griegos amaban su cuerpo, no lo veían como algo malo, o sea, más bien era una exaltación de la belleza, del cuerpo humano era exaltación de la belleza, se elogiaba mucho el cuerpo humano y por lo tanto siempre las personas trataban de ir al gimnasio. De hecho que también uno de los creadores de lo que es el gimnasio y que nos ha llegado delegado hasta nosotros son los griegos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos esculpían su cuerpo, ellos querían ser personas musculosas, ¿cierto? Bien sano, porque ellos decían que en cuerpo sano, mente sana. Entonces, por lo tanto, era importante estar bien fornidos como tal. Y por lo tanto iban a los gimnasios de esta manera. Aparte que servía para las Olimpiadas, también para hacer las competencias. Entonces el cuerpo humano visto así, sin ropa, por ejemplo, no era algo mal visto, era algo más bien todo lo contrario, era un elogio al cuerpo como tal, a la humanidad como tal. Ya por eso ellos no lo veían como algo malo, ya no había esa mentalidad mala de pensar que no es posible que estén así. Ya por eso es que y hacían competencias olímpicas también de esta manera, ya pues, para que se den cuenta que no era visto como algo malo. Todo lo contrario, era una exaltación a la belleza. Por lo tanto, el legado del mundo griego, principios de democracia y ciudadanía, esto es como ya la conclusión de este tema. Primero, gracias a ello conocemos lo que es la democracia y lo que es ser ciudadano, ¿ya? Democracia es aquello que nos hace poder escoger a nuestros propios gobernantes para que gobiernen en nombre de nosotros, porque democracia significa gobierno del pueblo, de la palabra griega. Entonces ellos crearon este sistema en el cual unos representantes representaban a la polis, ¿cierto? Por eso viene la palabra político, porque los políticos son los representantes de la polis, es decir, de la ciudad, es decir, de nosotros, es decir, de los ciudadanos. ¿Quiénes son ciudadanos? Aquellos que podían votar y ser también representantes de políticos, es decir, los que podían representar y en nombre de nosotros poder gobernar, eran los ciudadanos, ¿ya? Por lo tanto, los ciudadanos solamente eran los nacidos, los griegos, no los extranjeros, no las mujeres, menos aún los esclavos. Solamente los hombres eran los ciudadanos y que eran los que eran griegos, ¿ya? Y lo hacían mediante elección, que es la parte de la democracia. Entonces, todo lo que tenga que ver con elecciones, nosotros conocemos elecciones, ¿se acuerdan cuando hicimos y votamos para quién iba a ser la presidenta, ¿cierto? Del curso. Fue por elección, ¿cierto? Ustedes votaron. Y por mayoría ganó eh, Montserrat, ¿cierto? Votaron. Entonces, eso que hicimos es gracias a que los griegos nos lo legaron, es decir, nosotros hemos heredado de ellos
lo que es el concepto de democracia y de ser ciudadano. También gracias a ellos conocemos lo que es el teatro, ya ellos fueron los creadores del teatro, la poesía también, y también fueron los que crearon, no es que crearon la historia se va escribiendo sola o se va haciendo en el tiempo, uno hace historia en otras palabras, pero sí ellos fueron los primeros que comenzaron a pasarlo al papel, ¿cierto? Y hacerlo de forma más sistemática lo que es la historia, ¿sí? Ellos en otras palabras comenzaron a hablar de su pasado, estudiar sobre su pasado, su presente también, y lo escribieron y lo dejaron para la posteridad, eh, todas las vivencias y sus orígenes como griegos. Y así se crea la historia como tal. Entonces, cuando uno plasma sobre escrito lo que pasó, estamos haciendo historia. El concepto de tenerlo como algo que se puede después leer y poder saber del pasado. Y eso ellos crearon este sistema. También otro legado del mundo griego es el avance en las ciencias, ¿cierto? Avanzaron mucho en el área de las matemáticas, ahí conocemos uno famoso que es Pitágoras, que te pueden conocer el más grande, van a ver su famoso teorema de Pitágoras y van a ver su famosa triángulo rectángulo de Pitágoras. Avanzaron en la física, también en la astronomía y en la medicina. Pues en la medicina vimos a Hipócrates, que fue se puede decir, el padre de la medicina, que comenzaba a curar personas con hierbas, con lo que tenían en ese momento. Y de hecho que hasta el día de hoy los médicos hacen un juramento de nunca hacer daño al paciente, que es el juramento hipocrático, que es en honor a Hipócrates, que es el primer médico, por decirlo de alguna manera. También hemos heredado de ellos el pensamiento racional y la filosofía, ¿cierto? El usar un pensamiento racional, es decir, tener una base de un pensamiento con una lógica, o sea, no una lógica bien estructurada y lograr también que pensemos en nuestra vida, por qué estamos en la tierra, por qué existimos, de qué se compone el mundo, ¿cierto? Darle una lógica y una idea de cómo funcionar en el mundo, todo eso se logró gracias a la filosofía, que es una asignatura que se enseña en primer medio adelante. Y que obviamente lo hemos heredado de ellos, ¿ya? Porque es importante, es muy importante la filosofía, porque nos dice por qué estamos y a dónde vamos. Y nos dice también qué es lo ético, qué es lo moral, si hacemos esto es bueno, es malo, etcétera, etcétera. Entonces es importante la filosofía y ellos fueron los creadores de la filosofía porque tuvieron tiempo de ocio, tiempo en el cual lograron ya tenían la suficiente riqueza para sobrevivir y por lo tanto, como les sobró tiempo, se pusieron a filosofar, se pusieron a pensar sobre ellos mismos. La persona que no tiene que comer, obviamente piensa primero en cómo hacer para comer que filosofar. Sí. Otro legado de los griegos es el ideal de belleza, ¿cierto? Claro, ya habíamos hablado, lo que es la proporción, la armonía, el cuerpo esbelto, y que eso fue presentado en el arte y en la arquitectura, ¿cierto? En hacer buenos templos, hermosos templos y la escultura, como fue en el cobro que les mostré, otro dibujo más sobre muchos dioses, porque generalmente se hacía sobre dioses o guerreros, ya cerámica también. Entonces, la exaltación de la belleza, ¿cierto? Esto de lo bello, lo hermoso, sobre todo humanamente hablando. ¿Cierto? Hasta el cuerpo tiene que ser bello, era algo que nacieron de los griegos y que ahora como que se ha retomado porque la gente sigue yendo al gimnasio, bueno, ahora ya no se puede por tema de pandemia, pero sí va al gimnasio, mucha gente porque exalta su belleza humana del cuerpo. Y el idioma griego hay muchas palabras que hasta el día de hoy están con nosotros, que están presentes en la estructura de muchas de nuestras palabras, ¿cierto? Como es la polis, porque nosotros hablamos de político, ¿cierto? Hablamos de policía, también todo eso tiene que ver con palabras creadas por los griegos y que hasta el día de hoy queda con nosotros. También, por ejemplo, la aceituna es de Grecia, el higo también, que hay temporadas que podemos comer higo. Todos estos son frutas de la época de los griegos que ha sido llevado hacia nosotros también como tal.
¿ya? Por lo tanto, con eso estaríamos completando lo que es la Grecia antigua, la Grecia clásica. Y quisiera mandar un video para finalizar esta clase, cerrando todo lo que se debe conocer sobre los griegos. Muy bien, ya saben que cualquier consulta, ¿cuál sería la tarea de hoy día? Justamente buscar palabras, ¿ya? Buscar palabras griegas que usamos hasta el día de hoy, ¿ya? Muy bien, cualquier consulta ya saben, hacerlo a mi WhatsApp personal eh, para poder contestarle, ¿ya? Que estén bien, cuídense mucho y hasta la próxima clase.